A veces nos preguntamos por qué son importantes las genealogías. Y en algunas circunstancias, en algunas ocasiones son muy importantes porque señalan un derecho. Si vemos, por ejemplo, las genealogías de todavía las monarquías que hay, vemos que cierto príncipe es el primero en la línea sucesoria, y luego está el siguiente y el siguiente, y todo esto nada más pues señala que la posición que ocuparía es muy importante, y siempre hay alguien que puede ocupar ese lugar, y se tiene que demostrar por medio de esa genealogía la legitimidad de esa aspiración. Entonces, ¿quién puede estar en este lugar? El que viene en esa línea de sucesión del rey anterior, ¿no? Y aquí en este pasaje de Marcos vamos a ver algo de esto. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, del capítulo 12, los versículos 35 a 37. Pues ¿por qué Jesús podía ocupar el trono? ¿Por qué era el que había de venir? Todas esas preguntas tienen que ver con esa genealogía. Nos dice el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vamos a orar. Señor, pues estamos aquí para adorarte en este día domingo, el día que tú has señalado para que nos reunamos y que rindamos este culto todo este día, y la adoración viene por tu palabra, que nos dice cómo, que nos dice qué, cuándo, y pues que eso nos lleve a poner los ojos donde deben estar en la eternidad, sabiendo que estamos aquí por un tiempo nada más, y que esperamos ese regreso de Cristo cuando todos los enemigos van a estar al estrado de sus pies. Ayúdanos, Padre, ayúdanos con tu palabra a entender y a recibir lo que necesitamos para alimentar nuestras almas, nuestra esperanza, que nos dé aliento y que nos ayude a vivir el día a día. Pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo, que estamos unidos en el mismo espíritu, para que sea agradable lo que hacemos en este día y que sea para tu gloria. Pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, empieza el pasaje diciendo: enseñando Jesús en el templo. Estaba Jesús enseñando en el templo. ¿Por qué estaba en el templo? ¿Por qué estaba enseñando? ¿Qué es lo que enseñaba? Y hace unas preguntas. Pues tenemos primero esas enseñanzas de Jesús. Al final de su ministerio, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Al entrar,
fue recibido por las multitudes como un rey que llegaba a la capital del reino. Fue aclamado como el hijo de David. Por lo que habían visto y oído, creían que él era el Mesías que venía a librarlos de sus enemigos. En esos momentos era el poderoso imperio romano el que los dominaba y gobernaba sobre ellos. Entró a la ciudad y fue al templo, dando a entender que venía algo importante. Pero al llegar la noche salió de la ciudad, dando a entender a todos esos que lo habían recibido como rey, que no venía como un gobernante político y militar, no venía a tomar el poder apoyado por la fuerza del pueblo. La clase gobernante vio con malos ojos este recibimiento y se inició una tensa confrontación entre Jesús y los líderes, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Se resistían con todo su poder y con toda su fuerza a aceptarlo, ya ni siquiera como rey, como cualquier cosa, ni siquiera lo consideraban un maestro. No estaban dispuestos a aceptar, reconocer su autoridad. Ellos consideraban que era un falso maestro y un falso profeta, por lo que no tenía ninguna autoridad, y lo odiaban porque el pueblo lo veía como un verdadero maestro, como un profeta o como el Mesías, y eso era por todo lo que él había hecho, todo lo que muchos habían visto y otros habían oído. Era una lucha por mantener la credibilidad y la influencia que habían tenido, que les daba privilegios y que ellos aprovechaban para obtener beneficios de todo tipo, sobre todo económicos. Y Jesús había denunciado su falsa religión y obras externas y su hipocresía. Lo veían como una amenaza a su posición de privilegio. Y los diferentes grupos políticos, los diferentes partidos, podemos verlo así, se habían unido en su contra para destruirlo, porque a todos eran afectados de una u otra manera. Esos gritos de la multitud que decían: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas, son la clave para entender todos los enfrentamientos que siguieron y para entender por qué Jesús hace esta pregunta que leímos al principio. En ese momento, mientras entraba en Jerusalén, los gobernantes le pidieron que hiciera callar a los que lo aclamaban, y él se negó, aceptando así que él en verdad era el hijo de David. Con la purificación que hizo en el templo y con la maldición de la higuera estéril, a manera de una parábola viva, puso en evidencia que la verdadera necesidad de la nación no era el ser librados del dominio romano. Su verdadera necesidad era una profunda limpieza espiritual para que se pudiera establecer el reino de Dios entre ellos. La corrupción y la inmoralidad de la clase sacerdotal era una vergüenza y mostraba el pobre estado espiritual del pueblo bajo la guía de ellos. En el desencuentro con todo el Sanedrín, vemos que la mayor resistencia para el establecimiento del reino venía de los principales líderes religiosos de Israel. Cuestionaban su autoridad,
con qué autoridad hacía las cosas y quién le había dado esa autoridad. No estaban dispuestos a reconocerlo como el Mesías, el Hijo de David, como había gritado la gente del pueblo. Con la parábola de los labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la viña para apoderarse de ella, advirtió que esa actitud de rechazo, los líderes lo iban a matar para que no pudiera reclamar el trono de David. El hecho de que muriera pudiera significar para algunos que realmente no era el Mesías, porque decían que el Mesías no podía morir, pero era el cumplimiento de la profecía que anunciaba que los encargados de edificar rechazarían a la piedra principal sobre la que se tenía que construir el edificio. Una manera de describir el reino de Cristo, ese edificio que es la iglesia. El cumplimiento de las profecías era la confirmación de quién era Jesús. Además, con esta parábola estaba dejando en claro que el reino sería establecido por medio de su muerte, como decían muchas de las profecías y también como él mismo lo había profetizado varias veces. Durante los ataques en su contra, el tema de fondo era su autoridad. Los fariseos y los herodianos quisieron tentarlo preguntando acerca de la autoridad de César para cobrarles impuestos. Jesús aprovechó la oportunidad para dejar claro otra vez que su reino no se iba a establecer por medio de la desobediencia civil, negándose a pagar los impuestos, ni tampoco por medio de una lucha armada contra los conquistadores gentiles. Sus discípulos debían entender que el reino de Cristo estaría existiendo dentro de las naciones del mundo, dentro de los reinos del mundo, hasta que se manifestara este reino plenamente cuando a su regreso todos esos reinos fueran destruidos. Los saduceos llegaron para ponerlo en ridículo por sus enseñanzas acerca de la resurrección. Citando las Escrituras, Jesús resaltó la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Explicó que la plenitud del reino se daría en la resurrección. Ya no habría matrimonios, ya no habría muchas cosas que son temporales. Y sería así porque las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob serían cumplidas en un nuevo orden. Pero ellos, aunque habían muerto, estaban vivos. Dios era Dios de vivos, seguía siendo el Dios de ellos. El escriba que le preguntó cuál era el primer mandamiento de todos, pudo entender que el amor a Dios y al prójimo son los principios por los que se regiría su reino. Sería en ese tiempo, ahora y por la eternidad. Y han sido los principios que estaban en la ley que Dios dio. Estaban ahí desde siempre, pero habían sido sustituidos por las tradiciones humanas y las interpretaciones legalistas de los escribas. Ese mismo escriba se había acercado para tenderle una trampa, pero después
después de oír todas las respuestas llenas de sabiduría de Jesús, dejó en claro que Jesús era un verdadero maestro. Todo lo que decía era verdad. Y era verdad porque estaba de acuerdo a lo que decían las Escrituras, lo que ya estaba escrito. Era un verdadero profeta, tenía autoridad para enseñar. La pregunta que todos los judíos se hacían era: ¿quién es el Cristo? ¿Cómo se va a establecer el reino de Cristo? Habían oído muchas cosas del Cristo. ¿Jesús sería el Cristo? ¿Él era el Cristo realmente? Estas preguntas estaban ahí en el aire. Y esa era la cuestión más importante. Desde el principio de su ministerio, el ministerio de Jesús, esta pregunta aparecía una y otra vez. Vemos en el Evangelio de Marcos, al principio se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Discutían entre sí: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda? Y aún los espíritus inmundos lo obedecen. Los espíritus inmundos que lo conocían decían: tú eres el Hijo de Dios. Cuando perdonó los pecados al paralítico, en sus pensamientos decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él, conociendo sus pensamientos, les contestó en voz alta: el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y para comprobarlo, para que ustedes lo sepan, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estando en una barca, se desató una gran tormenta, una gran tempestad. Él se levantó y reprendió al viento y al mar, y se hizo una gran calma. Y se preguntaban sus discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían que era Juan el Bautista, otros que era alguno de los profetas, otros que era Elías. Y les preguntó: ¿y ustedes qué dicen? Tú eres el Cristo, le contestó Pedro. Ahí en el templo, la pregunta: ¿quién es Jesús?, estaba detrás de todo lo que estaba pasando. ¿Quién eres? ¿Con qué autoridad haces las cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Estas preguntas son vitales. De la manera como responda cada persona, cada quien, de esa respuesta depende su destino eterno. Los integrantes del Sanedrín ya habían decidido rechazarlo, no en base a las evidencias, sino porque así les convenía. Era un rechazo por conveniencia. Sin embargo, un escriba que entendió y creyó estaba cerca del reino de Dios. Posteriormente, muchos sacerdotes creyeron y obedecían a la fe, como se da testimonio en el libro de Hechos. Entonces, hay esperanza aún para los más enconados, enemigos y aborrecedores de Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí lo vemos en este escriba que quiso oír lo que Jesús tenía que decir y se dio cuenta que lo que decía era verdad, que lo que decía estaba de acuerdo con las Escrituras. Hay esperanza para los que creen no necesitar a Jesús, porque ya tienen todo lo que necesitan, como esos sacerdotes que tenían riqueza, poder, todo lo que querían. También hay esperanza para los religiosos que piensan que no han hecho mal a nadie, que son buenas personas y hasta hacen algunas cosas buenas, hasta dan limosnas. Hay esperanza para los idólatras que adoran el mundo, adoran los ídolos que hay en el mundo. También para los indiferentes e incrédulos que ven a Cristo y voltean a otro lado. Hay esperanza para los que no se ven perdidos y no creen que necesiten un Salvador, y para los que saben que la única esperanza es un Salvador, porque ellos son incapaces de salvarse a sí mismos. Cualquiera que sea tu condición, hay esperanza aún para ti. Las enseñanzas de Jesús. Estaba enseñando en el templo, predicaba el Evangelio, enseñaba todo esto, y viene una pregunta de Jesús. Enseñaba en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Por eso Jesús hace esta pregunta. Ya todos sus enemigos habían sido callados, ya ninguno se atrevía a preguntarle. Había contestado a todas sus preguntas, fueran bien intencionadas, mal intencionadas, sinceras o no. Ahora él hace una pregunta que no pueden contestar, pero no es una venganza, no está tomando revancha de las preguntas que le habían hecho. Su intención no era dejar en evidencia a los sacerdotes, a los escribas, por su falta de conocimiento, ni causarles dificultades. Él quería enfrentarlos a la palabra que ellos conocían, a la palabra que estaba escrita, para mostrarles la clave para entender las profecías mesiánicas y la clave para contestar todas esas preguntas que se hacían acerca de la persona del Mesías, del Cristo, de Jesús. Esta pregunta tenía un fin evangelístico, era un llamado a sus adversarios para que lo reconocieran. Él acababa de decir que tener amor por el prójimo era cumplir con los mandamientos. Y aquí pone en práctica ese amor al llamar a sus oyentes a poner la fe en Él, porque sin esa fe, sin entender correctamente quién es y qué es el Cristo, nadie puede ser salvo. El Cristo, dicen del Cristo. Cristo es una palabra griega
Esa misma palabra en el original hebreo es Mesías. Y las dos palabras significan lo mismo, significan ungido. Este título, el ungido de Mesías, el Cristo, tiene su origen en que a los reyes, los sacerdotes y los profetas se les ungía con aceite para señalar su investidura. Pero el Cristo, como dice Jesús aquí, o el Mesías, o el Hijo de David, era ese descendiente de David que vendría a librarlo de sus enemigos y a gobernar como un rey sobre todo el mundo. Cuando se decía el Cristo, se referían a este libertador que esperaba. Este libertador no solamente era el libertador, conquistador, era rey, era sacerdote y era profeta, los que se ungían. Entonces el Cristo era este ungido especial, porque ninguno podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Los reyes tenían que ser de la tribu de Judá, los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces era de una tribu o de otra, pero no podían ser las dos cosas al mismo tiempo. Y el Mesías, el Cristo, sí. Se preguntaban los judíos de Jesús: cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que este? Refiriéndose a Jesús. El Cristo tenía que ser de la descendencia de David. Eso lo sabían todos los judíos. En el Evangelio de Juan 7:42 está esta pregunta que se hacían ellos. Dice ahí: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Si vamos al pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, donde está este también, vemos que esta pregunta la hace a los fariseos, pero antes de hacer esta pregunta les hizo otra pregunta. Ahí en Mateo 22, versículos 41 y 42, ahí dice que estaba con los fariseos y dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Ellos respondieron la pregunta de quién es hijo de David. Y después de contestaron de David, Cristo hace su pregunta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Por qué hace esta pregunta? Vamos al 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos 8 a 16. Dios había hecho un pacto con David que se cumpliría en un descendiente suyo, en un descendiente de David, en un hijo de David. Hijo de David era una manera de decir, podía ser el nieto, el bisnieto, pero el de más alto rango, el de más prestigio, pues se referían a él: yo soy hijo de David. Todos los reyes decían así, ¿no? Lo dice 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Está hablando Dios al profeta Natán, y dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado
nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David había manifestado su deseo de construir una casa para Jehová, pero Dios le dijo por medio del profeta Natán que Dios era el que le iba a dedicar una casa a David, y que también le daría un hijo, un descendiente suyo, que estaría para siempre firme en su trono. La casa de David no era una casa material, no era un palacio, no era un lugar donde vivir, era esa dinastía que reinaría sobre Israel. Pero no solamente sobre la nación de Israel, era sobre la que reinaba David en ese momento, sino sobre el Israel de Dios, la nación de los escogidos, en las que no importa ni la nacionalidad, ni la raza, ni la edad, ni el sexo, sino solamente la fe, como dice Pablo en Gálatas. Esos del pueblo son los que son de la fe. Se habla de un descendiente que edificaría casa a Jehová, y Jehová afirmaría su reino para siempre. Salomón fue el rey, hijo de David, y él construyó el templo. Ciertamente bajo Salomón el reino prosperó y alcanzó su máximo esplendor, pero el templo que construyó fue destruido. Y también la ciudad de Jerusalén fue destruida, la ciudad donde estaba el reino, la capital del reino y el templo. Y Salomón murió. Era imposible que un simple hombre pudiera gobernar eternamente. Era claro que el templo no era la casa de Dios que construiría el descendiente de David. Ni ese templo de Salomón, ni el templo que se construyó después del regreso del cautiverio, cuando regresaron de Babilonia. Ahí en el pacto, lo que leímos, había una condición. Si el hijo que procedía de las entrañas de David hacía mal, sería castigado con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. El que tenía que cumplir con la condición era el rey. Los beneficios venían por la fidelidad del rey. Si el rey no cumplía, el rey era castigado y el pueblo sobre el que reinaba pues también junto con el rey. Y en la historia de Israel vemos que hubo reyes buenos y reyes malos. Cuando el rey era bueno,
había prosperidad, eran invencibles, eran protegidos hasta de los imperios más poderosos que los querían conquistar. Muchos de los descendientes de David tuvieron que ser castigados, hasta el punto que perdieron el trono. Y en el tiempo de Jesús, ese trono era ocupado por un extranjero. Sin embargo, Dios iba a cumplir su parte del pacto, a pesar de los fracasos de los descendientes de David, que es imposible que Dios no cumpla lo que prometió. En el Salmo 89, versículos 3 y 4, el resumen de este pacto, este es el pacto, dice ahí en este Salmo 89, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por causa del pacto, a pesar del pecado y de la idolatría del pueblo, Dios sostuvo al pueblo y mantuvo dentro de ese pueblo un remanente fiel que hizo regresar a la tierra que les había dado. El pueblo judío no desapareció porque era necesario para que se pudiera cumplir el compromiso de que un descendiente de David estaría en el trono por todas las generaciones. El pueblo fue preservado milagrosamente, y para edificar el trono eterno, ese descendiente de David esperaría a que Dios destruyera a sus enemigos. Dios haría todo lo posible, todo lo que fuera necesario para cumplir su parte del pacto. El cumplimiento dependía del poder y de la fidelidad de Dios, y por eso es un pacto seguro. Viendo hacia atrás en la historia del pueblo de Israel, siempre fue así. Era imposible que un hombre de 100 años y una mujer de 90 tuvieran descendencia. Pero Dios había hecho también un pacto con Abraham, se lo había prometido, y no era por medios humanos, no era que Abraham tomara a la esclava de Agar, tenía que ser hecho por Dios, por gracia, y Dios les dio esa descendencia, el hijo de la promesa. Dios mantuvo al pueblo esclavizado en Egipto por 400 años, y en esos 400 años el pueblo no se diluyó, como cuando un pueblo es esclavizado acaba por perder su identidad como nación. Pero el pueblo seguía existiendo 400 años después. Ese mismo pueblo sobrevivió milagrosamente 40 años en el desierto, también una cosa imposible. Resistió después, mucho tiempo después, otra deportación a Babilonia y regresó. Todo para que se cumplieran los pactos que Dios hizo. El pacto con Abraham, el pacto que hizo con todo el pueblo en el Sinaí, con Moisés como mediador, y el pacto con David. Todos estos pactos señalaban hacia el futuro. Iban revelando un mejor pacto, un nuevo pacto, en el que serían cumplidos todos los compromisos adquiridos por Dios para salvar el pueblo que dio a Cristo, los escogidos,
un pueblo para la eternidad, que era Cristo. Leíamos en la Confesión de Fe, en el capítulo 7, declaratoria del pacto, y es el capítulo 7 de la Confesión, el párrafo 3 que leímos, ahí habla de esto, dice: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales. O sea, se va revelando paso a paso, primero con Adán, luego Abraham, luego Sinaí, sigue ahí. Esos son los pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. El Cristo era hacia quien apuntaban los pactos. Él era la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, y era el hijo de David. El nuevo pacto sería establecido con un sacrificio perfecto ofrecido por un sacerdote eterno, de un orden sacerdotal eterno, como explica el autor de Hebreos en el capítulo 7 de esta carta. Y eso está escrito en el mismo salmo que Jesús cita en este pasaje, que es el Salmo 110. Ahorita vamos a ir al principio, pero aquí vamos a ver el versículo 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio diferente al sacerdocio de la tribu de Levítico. Por eso Cristo era profeta, sacerdote y rey. El sacrificio era el Cristo, que se ofreció a sí mismo. El sacerdote era el Cristo, que es el mediador eterno del nuevo pacto establecido con su muerte. El nuevo pacto en su sangre derramada. El Cristo es el templo que fue destruido y Él lo reconstruyó en 3 días. El Cristo es el Hijo de David, que ya reina y lo hará eternamente. Sobre todo esto, Jesús quiere que pongan atención los que lo estaban oyendo en el templo. Aquí en esta ocasión no dijo que Él era el Hijo de David, para que los escribas y los fariseos puedan responder la pregunta que hace sin tener que admitir que Jesús es el Cristo, el Hijo de David. Él está haciendo esa concesión misericordiosa para que ellos reflexionen y no se pongan desde antes a la defensiva. Pero el hecho es que la gente lo llamaba con ese título, el Hijo de David, como cuando entró en Jerusalén, o cuando el ciego Bartimeo al lado del camino gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Era Jesús el Hijo de David que esperaban los judíos? Sin duda. Y por eso
nunca los corrigió cuando se referían a él de esta forma, con este título. Pero el problema de las multitudes era que interpretaban este título con ideas muy terrenales y con una carga nacionalista y política muy fuerte. Y esto es lo que Jesús quería aclarar con base a las Escrituras, con estas preguntas. Los escribas decían que el Cristo es el hijo de David. Les preguntó y decían, es hijo de David. Y Jesús pregunta, ¿cómo es que dicen eso? Tenemos el versículo 36. Dice, dijo el Señor a mi Señor, pero dice el versículo 36. Retomando, dice, ¿cómo es que dicen esto? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como decíamos, esta es una cita del Antiguo Testamento que conocían muy bien los escribas y todos los judíos. Los judíos es la cita del Salmo 110, el versículo 1. Y ahí en el Salmo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo primero que notamos es que Jesús dice que David es el autor de este salmo, y hace una afirmación muy importante, que David, para escribirlo, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y esto nos confirma el origen divino de las Escrituras. Nos dice que hay un autor humano y al mismo tiempo hay un autor divino. En el Salmo lo que hay es una invitación para sentarse en el trono. El texto de Marcos, el Evangelio de Marcos que leímos, es una traducción del original, bueno, el griego, luego está la versión de la Septuaginta, que era la que usaban los autores del Nuevo Testamento, en griego, y dice, dijo el Señor a mi Señor. Dos veces la palabra Señor, usa la misma palabra, pero en el Salmo, que está escrito en el libro de los Salmos, dice, Jehová dijo a mi Señor. Bueno, Jehová es el autoexistente o el eterno, es el nombre nacional judío de Dios. Y la otra palabra que se traduce como Señor es una raíz de donde viene el nombre de Adonai, que es uno de los nombres que se da a Dios y que se ha interpretado como Dios mío o nuestro Dios. La raíz Adón significa soberano, gobernante, amo, dueño o Señor en el sentido más alto que se usa Señor. La invitación del Salmo es al lugar de mayor honor que puede haber, a la diestra de Dios, en un trono celestial a la derecha del Padre. ¿Quién hace la invitación y a quién se la hace? Lo que David está describiendo es una conversación entre dos personas de la Trinidad, y la tercera persona es la que se lo revela a David. Pues aquí tenemos evidencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pues en el Salmo está claro que quien hacía la invitación era Jehová, el Padre, Dios Padre. Y el Señor Jesucristo confirmó, por otro lado, lo que era evidente,
que al que invitaba a sentarse en el trono era al Mesías, al Cristo, al ungido, al Hijo de David. Era el Padre, era Dios hablando al mediador del pacto nuevo. Dice en el versículo 37, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El Cristo, tal como lo decían los escribas, debía ser un hijo de David. Y de aquí surge la pregunta: ¿qué hace Jesús? ¿Cómo es que David le llama a mi Señor si es su hijo? Para entender esto, recordemos que el Padre siempre es de mayor jerarquía que el Hijo. Ningún padre, y menos un rey, y menos en esas culturas orientales, llamaría Señor a uno de sus hijos. Por ejemplo, José llegó a ser el segundo más importante de Egipto, pero sin embargo José siempre trató con respeto, con veneración a su padre, y su padre Jacob nunca lo llamó Señor. Aquí David llama Señor a un descendiente suyo. ¿Quién sería ese hijo al que el mismo David reconoce como su Señor? ¿Y cómo podía llamar Señor a un descendiente suyo que todavía no había nacido? La única razón es que el Mesías ya existía en el tiempo en el que David había escrito el Salmo. Y David lo sabe porque el Espíritu Santo se lo reveló. Pero además no debemos pasar por alto el hecho de que David se refiere al ungido, al Mesías, como Señor, que para los judíos era un título con el que únicamente se dirigían a Dios. En el Salmo es más claro, porque se refiere al Mesías como Adonai. Entonces David le dice: dijo Jehová a mi Dios. Para los escribas, el punto importante era establecer con claridad la genealogía del Mesías, para ver si realmente tenía derecho Jesús o el que fuera de ser el Mesías. Tenía que ser descendiente de David. Y no habían puesto atención en otras características vitales para entender el carácter de la obra que el ungido, que el Mesías, que el Cristo venía a hacer. Jesús quiere que recapaciten sobre el hecho de que el mismo rey había reconocido que su hijo tendría una dignidad mayor que la suya. Aunque habría de venir del linaje de David, era anterior a David. Era la raíz y el linaje de David, como está declarado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 16. Son estas cosas que, si leemos al leer la Biblia, como que se nos escapan de repente, pero todo tiene que ver con todo. Dice Apocalipsis 22, 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Los escribas debían poder ver en la Escritura que el Cristo sería humano como descendiente de David, pero también divino. Como hijo de David es humano, como Señor de David es divino. Y ahí estaba en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Los escribas no lo entendían. Para ellos el Cristo era solamente humano. Pero si era solamente humano, no podía reinar por la eternidad. Ni David, ni Salomón, ni ninguno de los reyes que le siguieron. Tendría que ser uno que estaba por venir para ellos. Jesús afirmó varias veces que Él era eterno. Cuando dijo a los judíos, antes de que Abraham fuese, yo soy, ellos lo entendieron. Sabían que estaba diciendo que Él era Dios. En el Salmo, Dios Padre se estaba dirigiendo a Dios Hijo para darle la posición de honor. Aunque David había sido un gran rey, la invitación a sentarse a la diestra de Dios no se dirigió a él, a David. El apóstol Pedro explicó este pasaje diciendo que David no había subido al cielo. La invitación se dirigía a su hijo y se cumplió plenamente en Jesús cuando resucitó y ascendió al cielo a sentarse en el trono. Vamos a Hechos 2, versículos 34 a 36, que es cuando Pedro está predicando a los judíos por primera vez, y ahí explica precisamente esto. Y dice Pedro, porque David no subió a los cielos, y eso es claro. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él ya está reinando. Todos sus enemigos serán derrotados. Y desde que Él murió y resucitó, hay un tiempo de espera. Dice el pasaje, dice el Salmo, dice el Evangelio de Marcos, siéntate a mi diestra hasta que. Hay un tiempo, hasta que suceda algo. Es un tiempo de misericordia en el que el Evangelio debe ser predicado. Hay una oportunidad de arrepentimiento. Es un tiempo de gracia y de llamado a todos los pecadores para que entren en el reino. Pero finalmente llegará el tiempo en que sus enemigos sean destruidos. Ahí, siguiendo lo que dice el Salmo 110, está esto, dice en los versículos 5 y 6, pero no está este tiempo hasta que, dice después estos versículos, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. El Antiguo Testamento revela no solo la humanidad del Cristo como el Hijo de David, también declara su deidad como el Señor de David, exaltado a lo sumo a la diestra del Padre. En su nombre se doblará toda rodilla
que finalmente todos, absolutamente todos, tendrán que reconocerlo como su Señor. Es totalmente hombre y totalmente Dios. Viene a reinar. Los escribas y todos los que han oído, también tú, tienen que decidir entre dos opciones: reconocerlo como Señor y unirse a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, o permanecer como sus enemigos y ser destruidos bajo sus pies. Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Los que no eran sus enemigos disfrutaban de lo que Cristo decía, a veces porque hacía quedar en ridículo a los grandes maestros que se consideraban. Disfrutaban lo que oían. Muchas veces las personas iban a donde estaba Jesús, muchas veces para ser sanados ellos o sus familiares, otras muchas para oír sus palabras. Pero oír de buena gana y aún disfrutar un sermón o las palabras que vienen directa o indirectamente de la boca de Jesús no es lo mismo que aprovecharlo. Herodes oía de buena gana a Juan el Bautista, pero terminó por asesinarlo. La multitud oía de buena gana, pero en muy poco tiempo pedían a gritos su ejecución. Las reacciones fueron muy diversas. Algunos oían de buena gana, fueron entretenidos al ver que Jesús ridiculizaba a los escribas, les agradaba, oían de buena gana y nada más. Otros lo odiaron, otros reaccionaron de otra manera. Algunos que habían estado con él, uno lo traicionó, como fue Judas. Otros, sus enemigos ya declarados, se endurecieron todavía más y determinaron acabar con él. Jesús hizo a los que le oían una misericordiosa invitación por medio de exponer, por medio de la Escritura que ellos conocían, quién era el Cristo, para que se arrepintieran, para que lo reconocieran. Sin hacerlo, serían destruidos. Los invitó para que confiaran en el Cristo, hecho hombre como ellos, pero siendo Dios, para poder pagar la deuda infinita por su pecado con un sacrificio infinito. Ellos estaban cegados por el odio y por el pecado. Otros estaban cegados por su superficialidad, por su mundanalidad. Estaban entretenidos, estaban todos ciegos a la luz y no pudieron ver la luz. No quisieron ir a la luz porque sus obras eran malas y no querían venir para que no fueran reprendidos. Muchos reaccionaron mal, muchos siguieron igual, otros dudaron en creer, otros no vieron la necesidad de hacerlo. ¿Para qué preocuparse por cosas que van a pasar dentro de muchos años, cuando mi vida está aquí, hoy, el presente, lo que yo puedo disfrutar? Esa es mi vida. Otros creyeron. Diferentes reacciones. ¿Cuál va a ser tu reacción? La exposición la hizo Cristo.
Cristo es Dios y vino a salvar a su pueblo. La invitación que te hace es que pases a formar parte de su pueblo por medio de la fe y del arrepentimiento.